Gracias por seguir acompañándonos. Estamos hablando acerca de dónde debo dar. Ya vimos que en el Antiguo Testamento las aportaciones en especie o en efectivo se llevaban al tabernáculo primeramente y después al templo en Jerusalén. Ya en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo recibía las aportaciones en favor de las necesidades de la gente que le seguía. Y más adelante los apóstoles son los que recibían estas cosas para las necesidades de la iglesia de ese tiempo. Pero conforme el paso del tiempo, surgió la necesidad de que la iglesia se convirtiese en administradora. Y eso empezando por los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Y así tenemos en primer lugar que en Israel se estableció un cuerpo administrativo para el manejo de las aportaciones. Esto es muy importante, hermanos, porque en el Antiguo Testamento el manejo de las aportaciones del pueblo de Israel en el cumplimiento de su mayordomía nunca estuvo al cargo de una sola persona, como desafortunadamente a veces se acostumbra en algunas iglesias, sino bíblicamente, desde la antigüedad, siempre ha habido un cuerpo administrativo que se encarga de esta labor y también que tiene la responsabilidad de rendir cuentas a Dios primeramente y también al pueblo, o en el Nuevo Testamento a la iglesia. Leo nuevamente, Segundo de Reyes capítulo 12, versículo 10, dice aquí lo siguiente. Dice, cuando había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. A través de esto nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento, en el manejo de las finanzas, había un representante de la autoridad civil, o sea, el secretario del rey, pero también había un representante de la autoridad religiosa, que era el sumo sacerdote, y ambos contaban el dinero de las ofrendas y lo guardaban, de tal manera que el control de la mayordomía de los bienes en efectivo estaba bajo el conocimiento de autoridades civiles y autoridades religiosas en ese tiempo, cuando había un gobierno teocrático. Y luego tenemos que más adelante el tesorero general de Israel, vamos a decir así, o el tesorero sacerdote, tenía un grupo de auxiliares que se encargaban de la distribución, de la manutención de los levitas. Como comentamos en una entrega pasada, el pueblo de Israel tenía la obligación de mantener a los levitas y su contribución principal eran los diezmos que el pueblo llevaba al templo. Y había uno que se encargaba de la recepción de los diezmos, pero estaba auxiliado por un cuerpo de administración, un cuerpo de levitas, y este cuerpo de levitas se encargaba de distribuir equitativa, justamente a los siervos de Dios, de tal manera que no le faltara nada a nadie. Miren lo que dice Segundo de Crónicas capítulo 31 versículos 14 y 15. Dice, y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo de las ofrendas voluntarias para Dios y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Minaimín, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías, en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor. Entonces, en el sistema de mayordomía del Antiguo Testamento había un grupo de sacerdotes encargados de la administración en favor de las necesidades de los levitas y de los sacerdotes. Y esta gente, el tesorero general y su cuerpo de auxiliares eran reconocidos por su honestidad en el manejo de los dineros que el pueblo daba para la restauración de que se hacía para el templo y para otras cosas.
y hacían su trabajo con toda transparencia, de manera que los administradores eran confiables a los ojos del pueblo. Leo una referencia más, segundo de Crónicas capítulo 34 versículos del 9 al 12. Dice: allí vinieron esos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová. Y los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y esos hombres procedían con fidelidad en la obra, o sea, eran de confianza, no había sospechas de que se quedaban con algo, hubiera desvío de recursos, y esos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jahat y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías, y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Ya en el Nuevo Testamento, cuando la iglesia de Jerusalén creció, tenía varios miles de miembros. Desafortunadamente hubo un problema administrativo que creó un conflicto dentro de la iglesia, y por ello se tuvo que nombrar el primer cuerpo de diáconos, que se iban a encargar de las cuestiones administrativas, porque los apóstoles no podían descuidar su labor en la oración y en el ministerio de la palabra. Y pues, aunque el pueblo, la iglesia, se encargó de nombrar a los diáconos, pero tuvieron que someterse a los requerimientos establecidos por los siervos del Señor. Los candidatos a esta responsabilidad tenían que cubrir algunos requisitos. Vamos a verlos en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice así: y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria de alimentos, pasaban hambre. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu, número 2, y de sabiduría, número 3, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Leí Hechos 6 del 1 al 7. Y aquí encontramos que los requisitos básicos, los 3 requisitos básicos que determinaron los apóstoles fueron: primero, buen testimonio, que los candidatos a diáconos gozaran de la confianza plena de la gente, y de esa manera diesen con libertad, con gusto, sin temor a que los recursos se desviaran o que hubiera favoritismo, etc. Llenos del Espíritu Santo, segundo requisito, o sea, que estuviesen bajo el control del Señor, del Espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es este requisito? Bueno, para que no fueran dominados por sus debilidades humanas, porque desafortunadamente
como decimos los mexicanos, a quienes ponen en la canasta, pues se les pega a veces algo, y necesitan de veras, tener temor de Dios y que el Señor tome control de sus vidas para que sus debilidades humanas no los vencieran y ellos sirvieran en este ministerio con eficacia, con amor, con temor de Dios. Luego, llenos de sabiduría, o sea, que tuviesen habilidades administrativas para que pudiesen efectuar con eficacia su ministerio en favor de todos en la iglesia. De tal manera que la distribución fuese justa, fuese equitativa, todos alcanzaran y ellos hiciesen rendir los recursos que la iglesia aportaba con tanto sacrificio para las necesidades de los demás. El resultado de esto, dice la Escritura, fue no solamente que la iglesia volvió a la armonía, dejaron de haber discrepancias, divisiones entre la iglesia de Jerusalén, pero no solo eso se vio en la iglesia, sino por causa de una administración más eficaz, la gracia de Dios se derramó. Porque la gracia de Dios se derrama donde hay armonía. Dice el Salmo 133, que ahí donde hay armonía, donde hay amor, donde hay concordia, el Señor derrama bendiciones y vida eterna. Y como consecuencia de esto, la Escritura dice que la congregación siguió creciendo, de tal manera que aún los adversarios de la iglesia se convertían al Evangelio. ¿Y por qué menciono esto? Y la Biblia no crea ese respecto. Miren, desafortunadamente un buen número de congregaciones en este tiempo se dividen por causa de una controversia en el manejo de las finanzas. Alguien está inconforme por la manera como se manejan los recursos de la iglesia y desafortunadamente contagia de esa inconformidad, de esa suspicacia a los demás. Y vuelvo a repetir, esa es una de las razones por que encontramos tantas iglesias divididas, tantos cristianos lastimados, tantos cristianos desconfiados, que aunque saben que tienen que dar a Dios, que aunque Dios les ha bendecido, ya no dan con generosidad, ya no dan con alegría, sino retraen su mano. Y como veíamos al inicio de esta serie, la iglesia está perdiendo la bendición de Dios. La iglesia está fallando en su responsabilidad, entre otras cosas en el cumplimiento de la Gran Comisión, porque cuando las iglesias fallan en sus finanzas, fallan en la Gran Comisión. Una cosa más que queremos añadir en los últimos minutos que me quedan es la honestidad apostólica. No solamente los administradores, los cuerpos de administración eran honestos, sino también los siervos de Dios eran honestos. Los apóstoles llevaban una vida sencilla, siguiendo el ejemplo y las instrucciones del Señor Jesucristo, que ya comentamos en una lección pasada. Y ellos servían a Dios sin la intención de enriquecerse, sin la intención de aprovecharse de la generosidad y de la buena fe de la iglesia. Y eso permitió que los apóstoles, los siervos de Dios en ese tiempo, tuviesen un testimonio impecable, fuesen puestos en alta estima, cosa que a veces no sucede. Hay muchos siervos que, hermanos, son motivo de crítica y hasta han tenido problemas legales por causa de fraudes. Y esto, el buen testimonio, la calidad moral de los apóstoles fue la base de su autoridad moral y espiritual y también el respaldo de Dios para su ministerio. Leo, miren, lo que dice el apóstol San Pablo a una de las iglesias en Asia Menor. Dice: ahora, hermanos, os encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni el vestido de nadie he codiciado. Estoy leyendo Hechos 20, 32 al 35. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar
que recibir. Dios nos ayude a tomar en cuenta esto para que la iglesia retome su responsabilidad como mayordomos. Una pausa y seguimos adelante.